Recibo a José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y además quien dirige la Secretaría Legal de ese partido. Le hago muchas preguntas hoy a José Dantes porque el Partido de la Liberación Dominicana tiene como que muchas cositas que decir. Dantes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú, Yulisa? Muchas felicidades en el Día del Periodista. Amén, gracias. Para ti también, que tú haces una labor ahí como en las redes sociales, porque ya esa es una profesión como compartida. Prácticamente. Sí, después de que se ha democratizado el uso de los medios de comunicación en redes sociales. Así es. ¿Qué pasó con la ley de partidos, la ley electoral y de partidos? ¿Fue una sorpresa para los partidos políticos? ¿Se levantaron de la mesa de la negociación ciertamente porque ya no van a hablar de más nada? La pasada reunión a la que no asistieron los partidos políticos, eso fue por rebeldía, se habían puesto de acuerdo, habían notificado que no iban. Hay como muchas informaciones que no están claras al respecto. Mira, no, lamentablemente lo que ocurrió en esa mesa temática particular es que los miembros de la Junta Central Electoral se fueron fuera para montar las OCLES en los países de Europa y en las ciudades de los Estados Unidos. Se fueron como por 10 días, por 12 días o algo así. Y aparentemente no quedó nadie a cargo, vamos a decir, de darle seguimiento a la convocatoria de la reunión pasada. Se hizo la reunión pasada, pero los partidos políticos no estábamos al tanto de esa reunión. Y prueba de ello es que 4 de 26 partidos fueron los únicos que se hicieron presentes. Entonces, frente a esa situación, el mismo presidente de la Junta Central dijo que ellos iban a tomar ciertas medidas para tratar de avanzar con los dos proyectos de ley. Y hoy nos sorprende ver que el Pleno de la Junta Central se traslada al Senado para depositar el proyecto de ley o los proyectos de ley que ellos prepararon. Pero ese proyecto de ley no contempla las observaciones de los partidos políticos. Entonces yo particularmente creo que con una acción de esa naturaleza, la Junta Central Electoral ha levantado la mesa temática electoral y por vía de consecuencia ya no se hace necesario la presencia ni la participación de los partidos. Yo particularmente, si nos convocan, yo no vuelvo. ¿Por qué? Porque ya ese no es el escenario donde se debe discutir el proyecto o los proyectos, porque ya ellos optaron por ir al Senado de la República y apoderarlos de ese proyecto de ley. Nos sorprendió a todos los partidos políticos porque lo que entendíamos es que se iba a convocar a una próxima reunión para continuar con la discusión de ambos proyectos de ley. Y no fue así. Y no fue así. Hubo una falla en la coordinación entre el CES, la Junta Central, y no informaron a los partidos políticos. Ellos alegan que esa reunión quedó pautada hace más de 45 días. Pero en la mente de quien cabe... No se volvió a refrescar. No se volvió a llamar a absolutamente nadie, sino que cuando ellos llegaron de fuera, montaron la reunión, no llamaron a ninguno de los partidos políticos y ahí están los resultados, 4 de 26. Entonces, dan una declaración diciendo que los partidos políticos deben poner más de su parte, etcétera, pero es que ustedes no nos convocaron. Que se convocó, que esa reunión quedó fija hace 45 días. Y ustedes saben lo que pasa en 45 días en el seno de los partidos políticos. Entonces, lamentablemente, hubo una falla de coordinación entre el CES y la Junta Central que no informaron a los partidos que esa reunión había quedado pendiente y que se celebraría en esa fecha. Entonces, lamentablemente, aparentemente, la Junta Central tiene un interés en que esto se conozca lo más rápido posible, pero dice un viejo refrán: vísteme despacio que voy deprisa, le dijo Napoleón a un ayudante de cámara cuando iba para una batalla. Y esa vestimenta que debemos llevar son 2 buenos proyectos de ley al Congreso Nacional. Lo que hoy fue depositado no es fruto del consenso.
No es fruto del No, consenso. no es ¿Y fruto qué va a del- pasar entonces en el Congreso? No, ya en ese caso, entonces, cada partido que tiene representación en ambas cámaras, pues hará sus posiciones y los miembros de la sociedad civil que no tienen representación, pues irán a las vistas públicas en caso de que se convoque. Yo supongo que se convocarán a vistas públicas para que ellos puedan tener la oportunidad de dar su parecer sobre ambos proyectos de leyes. La Constitución de la República se va a modificar o hay un plan de modificarla. Se ha dicho que eso se va a hacer con el consenso de los partidos o sin el consenso de los partidos. ¿Qué respondes tú a eso como el principal partido de oposición? Que eso sería posible siempre y cuando el PRM cuente con las 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras para poder modificar la Constitución, que no es el caso. Ellos no cuentan con los votos para imponer una reforma constitucional, que dicho sea de paso, el pueblo no se la ha pedido. El pueblo no ha pedido una reforma constitucional. Los problemas del pueblo, los más acuciantes, tienen que ver con el alto costo de la vida, con el alto costo de los precios, con la inflación, con la tasa de los préstamos, que ya vimos que el Banco Central la subió nuevamente y ayer inclusive disminuyó la proyección de crecimiento económico para este año. Entonces esos son los problemas por los cuales el pueblo está reclamando que este gobierno le dé una solución, pero ellos siguen empecinados en tratar de imponer una reforma a las buenas o a las malas, porque cuando dicen que ellos lo piensan llevar a cabo con o sin los partidos, lo que yo me pregunto es si van a llevar turbas al interior del Congreso Nacional a votar por los senadores y por los diputados en asamblea revisora, cuando el artículo 267 de la Carta Magna es clara. Dice claramente cómo es que se lleva a cabo una reforma. Por lo cual a mí me parece que es muy desafortunado que hayan dicho eso, porque se supone que este gobierno es el gobierno de la institucionalidad y de la transparencia. Entonces, si ellos no tienen claro una regla elemental de la política 101 o la política 011, dependiendo en cuál de las universidades usted estudió, es que la Constitución es un pacto político y un pacto social. Por vía de consecuencia, si no hay un consenso político, no hay forma de usted llevar a cabo una reforma constitucional, y menos ellos que no cuentan con los votos suficientes. ¿Y por qué se diría algo así entonces? Habría que preguntarle a quien haya dicho tal desfachatez. ¿Te parece una desfachatez? Totalmente, porque es un acto de bravuconería. Usted decir que con o sin los partidos políticos, porque aquí se está jugando con un discurso de la antipolítica. Criticar a los partidos políticos porque quieren desbaratar el sistema de partidos políticos y pierden de vista algo muy elemental. La democracia se sustenta en un sistema de partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia, y sin democracia no hay libertades, incluyendo la libertad de empresa, que crea empleos y que crea negocios y que motoriza el desarrollo de un país. Pero pierden todo esto de vista porque simplemente quieren imponer su agenda particular, en este caso con el control de las altas cortes hasta el 2028, independiente, pero que lo nombra el presidente de la República. Entonces, todo esto no es más que una gran mentira que se ha creado en torno a una narrativa de querer dotar al país de un ministerio público independiente, cuando la propia procuradora la semana pasada en su discurso de rendición de cuentas reconoció que la configuración constitucional actual del Ministerio Público, en el artículo 170, en los artículos que siguen, lo configura como un órgano autónomo, funcional, administrativa y organizacionalmente. Ella lo que en todo caso dijo es que al titular de ese órgano, que es el Ministerio Público, debe dotársele de cierto nivel de institucionalidad y que para eso se hace necesario hacer cambios en las normativas, pero no hace referencia a la Constitución. Entonces, la propuesta que ellos están planteando es que la ley
diga, sea la que establezca cómo se designa al procurador general. Pero en lo que esa ley sale, quién sabe cuándo, lo sigue nombrando el presidente de la República y lo quiere nombrar por 6 años. Y a los jueces de las altas cortes, ellos dicen que es la primera vez que una propuesta de reforma le quita poderes al presidente. Pero resulta que en el capítulo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, lo que quieren es que ese consejo tenga poder de destituir a los jueces de las altas cortes. Entonces no es que se están quitando poderes, se quieren agregar poderes que lo que hacen es disminuir la institucionalidad. Pero en este caso serían poderes para el gobierno que está ahora, pero si no sería para el que esté de turno. Pero dime en que eso contribuye a la institucionalidad, que un órgano que está facultado para designar tenga la capacidad de destituir, cuando la Constitución misma dice que la destitución de los jueces de las altas cortes solo se puede hacer por un juicio político en el Congreso Nacional. O sea, le quieren quitar esa facultad al Congreso, ¿no? Que es un órgano plural, que es un órgano legítimamente democrático, porque ha sido el resultado del voto directo del pueblo, para dárselo a un órgano de una designación. Porque salvo el presidente de la República, todos los otros miembros para el Consejo. Entonces, realmente, eso es lo que desdice, no vamos a decir, la filosofía de esta gestión, que es un abanderado de la institucionalidad y de la transparencia. Al Partido de la Liberación Dominicana parece que ya lo vienen dejando como medio tranquilo. Hace ya un tiempito, harán meses, que no hay allanamientos, que no se llevan a nadie preso. Digo, los que están presos están muy bien presos, porque aún en las revisiones de medida nadie se atreve a cambiarle la medida de coerción. ¿Tú crees que ya el ciclón batatero va pasando, que los que están eran los que son y contra esos es que van? ¿Esos fueron los únicos que presuntamente robaron? ¿O tú crees que todavía hay algunos otros bolos que vienen por ahí? ¿Qué estudian ustedes internamente respecto de lo que está pasando en materia judicial con el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, hay que aclarar algo aquí en este caso, Yulisa. El Partido de la Liberación Dominicana no está siendo sometido a juicio. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene absolutamente nada que ver con las imputaciones que se le han señalado a individuos particulares, unos de los cuales son miembros de nuestro partido, ciertamente, otros nada que ver. Entonces, el partido como organización política no tiene que ver. No tiene que ver. José, pero los han sometido por haber sido funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Y los que no son miembros del partido están sometidos como cómplices, en asociación de malhechores, como compartes. Todo lo que tú quieras, pero la responsabilidad penal es individual. Absolutamente. Si a eso vamos, entonces... Pero los cabecillas son los que eran funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahí hay funcionarios que no son ni siquiera miembros del partido. Si a eso vamos, yo te pudiera decir que el PRM debería estar sentado en el banquillo de los acusados junto con los narcotraficantes diputados. Pero no puedo decir eso. ¿Por qué razón? Porque el partido no es responsable de que sus diputados narcotraficantes hayan sido narcotraficantes. Hay uno extraditado en Miami, hay una que está sentada de lo más tranquila en su casa en La Vega, hay otros que están siendo acusados de violación y de acoso sexual. Entonces, ¿significa eso que el PRM es un partido de narcotraficantes y de violadores en este caso? No, hay miembros de ese partido que están siendo encausados. Entonces, esos casos ya están donde debe estar, en la justicia. Esperemos que la justicia lleve a cabo su proceso respetando las garantías y los derechos fundamentales, el debido proceso, que es parte de las garantías fundamentales, y que se determine en un juicio de fondo la culpabilidad o no de estas personas. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene absolutamente nada que ver con Por esos eso es que el casos. partido no sale defendiendo a nadie.
Porque mira que a Jean Alain le han dado duro. Aquí entre tú y yo, a Jean Alain le han dado duro. Mira, yo te voy a decir algo. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo ahora recientemente en un programa que él entiende que los jueces se han excedido con la imposición de la prisión preventiva. ¿Por qué? Sí. Porque es una medida de coerción la más drástica y que el estado natural del ser humano es la libertad. Y él entiende que los jueces se han excedido. ¿Por qué se han excedido? ¿Por qué se han excedido? Porque tú tienes, por ejemplo, gente cumpliendo 18 meses de prisión preventiva que no te representa ningún peligro de fuga, que no te representa ningún peligro para la sociedad, que ya no te representa un peligro para la investigación, porque ya tú la concluiste y la depositaste y aún siguen presos. Y sin embargo, hay 16 funcionarios de esta gestión que han sido destituidos y no han sido ni siquiera sentados en la Procuraduría, salvo uno de ellos o dos, y no han sido procesados tampoco. Entonces, es el Ministerio Público objetivo, que es uno de los principios rectores del Ministerio Público, que tiene que ser objetivo. O sea, investigar no solamente las pruebas que pueden comprometer la responsabilidad penal de una persona, sino las pruebas que pudieran mostrar la inocencia de esa persona. ¿Por qué razón hubo acusados que tuvieron que pedirle al tribunal no sé cuántas veces que le ordenara al Ministerio Público que le entregue las pruebas que ellos tienen? Eso no es respetar el debido proceso. Y la comunidad jurídica cada día está más preocupada por esta situación, porque ciertamente entendemos que es un exceso que lo que hace es que desdice la lucha contra la corrupción. No estamos en contra con que se investigue a todo el que deba ser investigado, no estamos en contra. Ahora bien, háganlo de acuerdo a lo que manda la Constitución y las leyes. El Partido de la Liberación Dominicana tiene casi que ir haciendo procesos internos para las elecciones del año 2024. Estamos a 2022 y va rápido el año. Ya estamos en abril y pareciera que ayer fue Navidad. O sea que el tiempo va pasando. Pisa y pesa. Vamos a hablar del proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana y de la administración del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en las ayudas sociales, que ahora tiene un escándalo de apaga y vámonos. Faltan 300 millones de pesos, nada más, pero nada menos, de los fondos que servían o sirven para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Y hay un dime y te diré entre la ex vicepresidenta Margarita Cedeño y la actual directora de esos programas, Gloria Rielles, quien ha solicitado, por cierto, una auditoría a la Cámara de Cuentas de la gestión de Margarita Cedeño. Pero tú me vas a contestar eso tras la pausa. A propósito de por qué separaron los partidos políticos de la mesa del diálogo, donde se hablaba de la Constitución. Y también hoy le voy a preguntar sobre la estafa del programa Supérate. José, finalmente concluimos con que se pararon de la mesa del diálogo porque nadie le dijo que había que sentarse en la mesa del diálogo. No, 45 días después. Es que no nos paramos de la mesa del diálogo. La Junta Central levantó la mesa temática con lo que hizo hoy. Unilateralmente llevó el proyecto que estábamos discutiendo al Senado de la República. Eso automáticamente... Sin que participen los partidos políticos. No, ellos quizás piensan convocar. Ahora, los partidos políticos... ¿Pero después de llevar el proyecto? Sí, eso fue lo que leí en unas declaraciones. Ahora, 3 de los partidos políticos hemos dicho que no vamos a ir. No van a ir. Claro. Entonces daba lo mismo que lo convocaran y que no lo convocaran. Lo que ocurre es que yo no le veo mucho sentido que nos convoquen cuando ya la discusión se trasladó a otro escenario. Ya no es en esa mesa temática. No es en la mesa temática. Es en el Senado, porque por ahí fue que fueron. Perfecto. Así es. La Constitución, el Partido de la Liberación Dominicana sí está de acuerdo con sentarse a discutirlo. No, absolutamente, para nada, tampoco. Porque no es la prioridad del pueblo dominicano. No es la prioridad del pueblo dominicano. La ley de tasa cero, no es la prioridad del pueblo dominicano, pero además de que lo que han propuesto es una contrarreforma, la propuesta o la intención oculta de la reforma a la Constitución es la reducción del porcentaje del 50+1 para ganar en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque al PRM y a este gobierno los números no le dan para ganar en una primera vuelta. Que no. Y lo que ellos pretenden es,
si se llegara a hacer una reforma a la Constitución, tratar de disminuir ese porcentaje a un 40+1. Y eso lamentablemente no se logra así, de esa manera. Si ellos quieren realmente repostularse dentro de 2 años... Pero no se había dicho ya que no era eso, que eso había sido simplemente un planteamiento individual de doña Milagros Ortiz Bosch, pero que ese no era el sentimiento del Partido Revolucionario Moderno. ¿O no convence eso los partidos políticos? En lo absoluto. Que me hagan otro cuento. ¿Está dentro del proyecto? ¿El qué? Eliminar el 50+1. No está dentro del proyecto, pero lo introducirían en la ley que convoca a la Asamblea Revisora. Y si no lo hacen ahí, lo hacen ya en la Asamblea Revisora. Pero no están ustedes juzgando algo que todavía no se ha dado. Lo que pasa es que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Efectivamente, y las que no se ven usualmente son más importantes que las que se ven. Entonces, no es algo, no es algo casual que doña Milagros Ortiz Bosch, la directora de ética y la que fue parte, inclusive protagonista de ese pacto por la democracia del 94, que instauró el 50+1 para garantizar que los gobiernos sean fruto de la mayoría del electorado y no de una minoría, esté planteando esto. Y hubo otros diputados que plantearon algo en ese mismo sentido. Cuando ellos se dieron cuenta de la reacción de los partidos de oposición, entonces quisieron decir que eran sus posiciones individuales, pero estamos claros de que no, de que hay una intención escondida de rebajar ese porcentaje. Para no tener que negociar, para no partir el pastel del gobierno. No, por la caída estrepitosa que tiene este gobierno en la simpatía popular, por el desastre de gobierno que han llevado a cabo, que solamente están gobernando para una élite. ¿Tienen encuestas ustedes? Dice Charlie Mario que el PLD no hace encuestas. Totalmente. No, sí hacemos encuestas de trabajo, claro que sí, Charlie mismo lo ha dicho, que hacemos encuestas de trabajo, para medir la situación nacional en sentido general, no solo la situación interna. Y en las encuestas, inclusive que han preparado los empresarios, ciertos sectores de los empresarios, el PRM anda por un 42%. Entonces esa es la preocupación, que a 20 meses ellos saben muy bien que les falta mucho para llegar a ese 50+1 y que cada día con la gestión de gobierno tan desastrosa que están llevando a cabo, más ahora con esta puñalada a la producción nacional, con la ley de la tasa cero, pues van a continuar disminuyendo en la popularidad. Pero se pusieron de acuerdo. Dime. Ya se pusieron de acuerdo. ¿Quiénes? Los industriales y el gobierno. Claro que sí, porque ese gobierno representa y protege a los grandes, a los industriales. Ahora vamos a preguntarle a los pequeños productores, a los medianos productores, a ver si están de acuerdo con que se importen pollos desde Brasil, que aparentemente, de acuerdo a una carta que anda por ahí, no se están importando ahora, sino desde hace más de 7 meses. Donde en esa carta el ministro de Agricultura le pide al director general de aduanas que deje entrar esos pollos sin pagar los aranceles, una violación flagrante a la Constitución y a la ley. Entonces, aparentemente lo que quieren es legitimar ahora lo que ya tienen 7 meses llevando a cabo. 300 millones de pesos y pico no aparecen, están en los bolsillos de algunas personas que se llevaron las tarjetas, supuestamente tenían que distribuirlas, pero empezaron a pasarlas por unos verifón de los colmaderos. Dinero del Estado que iba para la gente pobre y que ahora no está. Se ha pedido auditar la gestión de la doctora Margarita Cedeño, la vicepresidenta del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué piensas tú de eso? Porque ese fraude fue cuando ella era la directora de ese gabinete de política social. Dicen que viene de atrás. Que viene de atrás, ese fraude de los 300.000. Lo que Gloria Reyes debería hacer, en lugar de tratar de desviar la atención, lo cual no ha tenido éxito,
es explicar ese fraude multimillonario que se hizo bajo su gestión. En cualquier país del mundo, ella fuese cancelada inmediatamente. O simplemente ella, si realmente ella aplica lo que quiere pregonar, pone su carta de renuncia. Y en lugar de ella mandar una carta muy filosófica al Congreso Nacional, ya que el Congreso Nacional queda al lado de la Procuraduría General, también pudo llegar a la Procuraduría General pidiendo que investiguen el fraude de Supérate, que no se limita a 4 colmaderos. Discúlpame. Tiene que ser algo muy bien orquestado, muy bien planificado para tú defraudar y desfalcar más de 300 millones de pesos. Y tú me vas a decir a mí que 5 colmaderos fueron los que hicieron eso. Bajo ningún concepto. En el PLD, cuando el PLD era gobierno, nunca se perdió dinero de las ayudas sociales. Desde el 2004 hasta el 2020, en ese programa nunca hubo un escándalo de esa naturaleza. De fraude con los fondos, nunca. Nadie pasó más de una tarjeta. Habían situaciones individuales de alguien que había fallecido y otra persona utilizó la tarjeta y habrá sacado lo que le correspondía durante 1 o 2 meses. Eso es otra cosa. Pero esto se trata de un fraude que sale de las entrañas de Supérate. Entonces, Gloria Reyes, que me disculpe, pero la nueva política no es eso. La nueva política no es usted estar filosofando con una carta. Vaya y póngase a la disposición de la PEPCA. O usted misma pida que le hagan una investigación. Ahora, yo me pregunto, las auditorías a las gestiones previas usualmente no se piden tan pronto como usted llega a la función pública. ¿Por qué esperar 20 meses para pedir la auditoría a la gestión anterior? Para tratar de desviar la atención de que ella es la cara del fraude que se ha hecho en Supérate, lamentablemente, y le han quitado más de 300 millones de pesos a las familias pobres para comer. Y han quedado en manos, vaya usted a ver, de 5 colmaderos. No es cierto. Ha pedido que le auditen la gestión de Margarita Cedeño y la de ella. Dice desde el 2012 hasta la actualidad. ¿Pero por qué razón lo pide ahora a raíz de que explotó el escándalo? Porque hay un fraude, José. Pero no, ella pudo haberlo pedido. ¿No todos los válido? Funcionarios piden, para nada. A mí no me parece válido porque todos los funcionarios cuando llegan, lo primero que hacen es que piden una auditoría de la gestión previa para saber lo que recibieron. No todos. No todos. Bueno, los que tienen cierta experiencia de Estado. Lo que ocurre es que este es un gobierno que está compuesto por gente que no tenía experiencia de Estado, la gran mayoría, y por eso vemos la metida de pata diariamente, que un día toman una medida y 24 horas después tienen que retractarse y entonces echar para atrás esa medida. No hay una planificación, lamentablemente, y es un gobierno cuyo modelo de gestión está fundamentado en gobernar para una élite empresarial, para darle los beneficios a esa élite y para que el pueblo lamentablemente quede abandonado a su suerte. ¿Tú sabes cuánto dinero se le ha recortado a los programas en los últimos 2 años? ¿Cuánto? 1.600 millones de dólares. A los programas sociales. A los programas sociales. De 9.641 millones de dólares que se destinaban en el 2020, hoy anda por 7.995 millones de dólares. O sea, más de 1.600 millones de dólares. ¿Pero duplicaron el fondo? ¿Cuál fondo? ¿Ahora dan la doble? No, lo que ocurre es que la doble es un engaño. Oye, ¿por qué? ¿Es un engaño? Claro que sí. Oye, ¿por qué? Yo te explico por qué la doble es un engaño. Porque los subsidios que existían en ese programa no era uno, eran varios. Hay un subsidio base que era de 850 pesos, ¿no? A ese se le sumaban otros subsidios, como el bono luz, el bono gas, y un subsidio por cada hijo que una madre enviara a la escuela. Entonces, cuando tú sumabas todos esos subsidios, te daba un promedio de entre 5 a 7 mil pesos mensuales. Eso era lo que recibía todo el que estaba en ese programa. Entonces, ¿qué es lo que estos genios del cambio han querido llamar la doble? Que a esos programas le sacaron todos los subsidios, menos el subsidio base.
de 850 pesos. Y ese fue el que ellos duplicaron a 1.600 pesos y es lo que llaman la doble. Pero no cuando dan tú comparas bono luz, bono eléctrico, bono educativo. El gobierno ya no da el bono gas, el bono luz, el bono eléctrico, el bono educativo. Ya lo dan todavía, ¿no sé? ¿Dónde? Pero no a través de ese programa. No, lo a estará través de dando. otros programas. ¿Pero de cuáles programas? Porque no hemos bono visto. Bono gas sigue siendo bono gas. Pero no bono luz sigue siendo bono luz. Pero no hemos visto, sí, pero no es una ayuda directa. No es una ayuda directa. Yo no sé cómo lo estarán haciendo. Ahora, el inconveniente que estamos viendo es que los subsidios que se están dando y que se van a dar ahora con esta ley de tasa cero, si finalmente pasa, es a los grandes industriales, no a los productores nacionales, porque lo que se debió en todo caso liberar de arancel eran los insumos para la producción nacional, porque no hay forma de que con eso tú puedas comprar los productos que se hacen aquí a un precio menor para que llegue a la canasta básica a montos mucho más baratos que lo que tienen hoy. La libra de pollo cuesta 80 pesos, un plátano te cuesta 15 pesos, el cartón de huevo está en 200 pesos. Entonces, ¿qué exactamente es lo que ha hecho este gobierno, ¿no?, para favorecer a la clase más desposeída? Y lo que está es empecinada en una reforma constitucional para tener un ministerio público hasta el 2028. Ministerio Público independiente. ¿Independiente de quién? ¿De quién? Los políticos del gobierno. Sí. ¿Y por qué razón lo seguirá nombrando Luis Abinader? ¿Y por qué separaron los partidos políticos de la mesa del diálogo donde se va a discutir la reforma entonces? Si porque tienen tantas cosas por debatir. Porque entendemos que el país no está en condiciones de una reforma constitucional. Pero tú tienes el hecho prioridades. De que separen los partidos significa que no se va a discutir. En el caso nuestro no, nosotros no pensamos discutir la reforma constitucional, porque es una contrarreforma. O sea, no es un tema. Ese no es un tema para nosotros. La mesa de transparencia e institucionalidad, cuando se toque ese tema, el PLD por lo menos no va a estar presente. Y si la metodología sigue siendo tan caótica como ha sido, tampoco vamos a estar presentes. Tampoco van a estar porque presentes. Nos están poniendo de relajo. Realmente todo lo que se ha hecho, a mí me da mucha pena, porque ahí hay mucha gente valiosa, no solo de los partidos políticos, sino de la sociedad civil, de la sociedad sindical, del sector sindical, del sector social, que lo están haciendo ir a perder su tiempo, lamentablemente. De ahí no saldrá nada productivo, eso es un espacio infuncional que lo que ha venido es a entretener a la sociedad dominicana. Ay, mi madre. Vamos a ver qué dice la gente. Tú te quedas ahí para que leamos juntos. Le preguntamos a la gente en redes sociales, específicamente en Twitter, qué opina de que Gloria Reyes sea interpelada por las supuestas estafas de las tarjetas del programa Supérate y si ellos consideran que se debe incluir a alguien más. Dice Stephanie Hernández, es que Gloria Reyes no se ha negado a nada. Las autoridades que hagan las investigaciones correspondientes. Dice Felipe Gavilán, se debe interpelar tanto a la titular como a cualquier persona encargada de los aspectos de seguridad de las tarjetas. Es importante establecer si hubo negligencia o complicidad en su accionar. Dice Iset López Martínez, hay que interponer ante la justicia a todo el que recibió muchas tarjetas. Dice Delvis Lanfranco, todo el país pide que auditen Supérate. Ruth Galán, no estoy de acuerdo. Gloria Reyes está trabajando incansablemente por las familias más vulnerables, ejemplo de humildad y honestidad. Dice Nicole 27, Gloria Reyes ha demostrado que es una excelente trabajadora. Hoy en día podemos decir que ha cambiado la vida de muchas familias. No estoy de acuerdo con que sea interpelada. Dice Luisa 23, Gloria Reyes ha dado la cara y muchas veces ha explicado lo que ha pasado. No estoy de acuerdo con que sea interpelada. José Oscar Calderón simplemente dice que sí. Zoe 12, no estoy de acuerdo que sea interpelada. Jenny R24. A ver, ¿y por qué razón no estarían de acuerdo con que sea interpelada? Dice, no estoy de acuerdo. Nunca se ha negado a nada, incluso siempre ha estado dando la cara. Dice Francisco Paniagua y a Margarita también, que denunció las mismas estafas antes de salir del Estado. Yafreisi Cuello dice, la señora Gloria Reyes dio el primer paso y dejó en claro estar a la disposición de ser interpelada. La verdad siempre predomina. Ahí están
todos los comentarios. Usted puede compartirlos con nosotros y puede seguirlos leyendo. Dice Ray Jorge, ¿cuánto ganan las AFP? Si esas ganancias se acumularan para mejorar las pensiones de los trabajadores, es de Gloria Reyes que estamos hablando. Pero la gente comenta, muchos dicen que no están de acuerdo. Oye, sí. Dice Magnauri Espinal Navarro, eso es una campañita maquiavélica para el PLD querer bajar la popularidad de Gloria Reyes, que es la mejor valorada del gobierno de Luis Abinader. Bueno, lo que pasa es que también hay algo que se me escapaba. Este es un gobierno que tiene un concurso de popularidad cada mes. Los funcionarios compiten para ver cuál es el más popular, cuando deberían competir para ver cuál es el más eficiente. Entonces, como si esto fuera un Miss Universo, los funcionarios se matan por tratar de que le digan que son los funcionarios del mes. Eso no es gobernar, eso es modelar. Modelar. O sea, que el gobierno no gobierna, sino que modela. Sí está gobernando, pero para una élite. Para una élite. Y los funcionarios tienen una competencia mensual de cuál es el funcionario del mes. Por favor, ¿cuándo se ha visto eso? Usted lo que tiene es que concentrarse en sus funciones y le puedo garantizar, por experiencia, que el trabajo que usted haga es lo que lo llevará a que la sociedad lo reconozca como una persona eficiente. Pero ese afán, como tú leíste ahí, la mejor que quieren dañar la imagen, aquí no es un tema de dañar imagen, aquí todo funcionario público sabe, por el manejo de los recursos públicos, que está expuesto al escrutinio y al cuestionamiento. Pero lo del PLD no iban cuando lo llamaban. Espérate. Solo dos, fueron varias veces. Espérate. ¿A cuáles llamaron? Llamaron varios funcionarios y no fueron. Recuérdame la memoria que te voy a decir. ¿A cuáles llamaron? Óyeme, recuerdo que fue Gonzalo Castillo, porque lo llamaron varias veces, fue el de Interior y Policía, pero se llamó a otros funcionarios, se llamó jefe de la policía, se pidió que fuera el jefe de la policía no es un funcionario político. Bueno, pero se pidió que fuera ¿cómo se llamaba el ministro administrativo? Peralta. Se pidió que fuera Peralta, se pidió que fuera Montalvo, en múltiples ocasiones. Pero se pidió con una resolución o los partidos de oposición lo pidieron, porque son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Se llegaron a aprobar resoluciones y aún así no fueron. Yo no creo que se aprobaron las resoluciones porque teníamos mayoría. Igual que ahora que no van a aprobar ninguna resolución porque ellos tienen el control. Imposible, pero si Iván Lorenzo, nuestro vocero en el Senado, ha sometido como 7 interpelaciones, ninguna pasa. Y no pasan. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a hacer. Se están protegiendo. No, porque se están protegiendo. Se están protegiendo. Entonces, así como ellos tienen votos suficientes para que no se interpele a sus niños, a sus funcionarios, así no tienen los votos suficientes para la reforma de la Constitución, y por eso don Homero Figueroa está llamando a que la población vaya y haga la reforma de la Constitución y sustituya a los representantes del pueblo, que de acuerdo al artículo 2, el pueblo y el gobierno es un gobierno representativo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que se hace representar por un tercero. Entonces, de la única manera que el gobierno ejerce el poder y esa soberanía que tiene de forma directa es en las elecciones cada 4 años. Lamentablemente, no va a haber ninguna reforma constitucional. No habrá reforma constitucional, dice José Dantes, que es el director legal de la Secretaría Legal del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Falta tiempo. 20 meses. 32 votos, creo que les faltan. Falta tiempo. Faltan votos y falta tiempo. Faltan votos y falta tiempo. Ahora, ¿tú te has leído el proyecto? ¿Es una contrarreforma? ¿Es una contrarreforma? Tiene varias cosas interesantes. Es una contrarreforma, porque Luis continuará designando al procurador y lo quiere por 6 años ahora. O sea, no por los 2 años que le quedan. Dice que es esto, el proyecto dice. Ajá, a ver. Que se presentaría por 6 años, pero se elegiría de los presentados en una terna. No dice que lo va a nombrar el presidente. No habla de terna, no dice disculpa. que lo va a decretar el presidente. Claro que sí, en un transitorio, porque lo que dice es que la ley determinará cómo se designa al procurador y sus adjuntos.
Ajá. Entonces hay un transitorio que dice, como no hay ley, en lo que se hace la ley en su Congreso, lo continuará designando el presidente de la República. Pero eso ya se puede hacer, como está... ¿El qué? La ley. No, la selección. De acuerdo a cómo está constituido el Consejo del Ministerio Público y la selección, cómo se seleccionan inclusive los jueces de corte y el Consejo tiene la facultad las facultades para que tiene designar el Consejo del a Ministerio Público. 7 adjuntos, pero no al procurador general. Pero eso no, es una facultad pero del no hay presidente. necesidad tampoco de hacer una ley para eso, de ¿Para qué? modificar una ley ni hacer una constitución para eso. No hay Para que necesidad sea de que se independiente. cambie la Constitución. No, Claro para que que sea no. independiente. Porque doña Miriam Germán la ven como la cabeza del Ministerio Público independiente. Independiente, Miriam y Germán. se ha cambiado la Constitución para No. esos fines. Entonces no hace falta cambiar la Jean Alain era Constitución. independiente. ¿Jean Alain? Era independiente. Habría que preguntárselo. Ah, qué bueno es así. Gracias, José Dantes. Gracias a ti, Yulisa. Buenas Nos noches. vamos.